la moraleja de todo lo que tiene que ver con longevidad es que te diría el 85% del resultado se puede lograr con buena calidad de sueño, buena alimentación y buen ejercicio. Y no hace falta agregar mucho más. Y te agrego algo que me parece que va a ser cada vez más relevante, pero que es una apuesta mía a A futuro, ver. que es, hay unos nuevos mecanismos de envejecimiento, dentro de los cuales uno de ellos es el aislamiento psicosocial. Cómo Mm, estar separado del resto, estar solo, sentirnos solos más que estar solo sí. físicamente, nos hace envejecer más rápidamente. Hoy en Conversaciones de la Nación estamos con Sebastián La Rosa, él es médico, si bien tiene una formación formal en medicina, en algún momento incursionó en las terapias alternativas, la homeopatía, la medicina china, es decir, que vivió un poco lo mejor de los dos mundos, pero siempre desde la óptica, de la ciencia, que es lo que le quiero preguntar hoy. Hoy vamos a hablar de longevidad, vamos a hablar de sueño, vamos a hablar, sí, de terapias alternativas, lo que funciona, lo que no funciona, pero sobre todo de su experiencia personal y de su camino en la medicina. Así que gracias por sumarte hoy acá. Gracias por la invitación. Bueno, esta es una charla relajada donde tenemos tiempo para tocar distintos temas y yo arranqué por lo que quiero empezar, que es tu incursión desde la medicina más tradicional, la medicina alopática, a estas otras terapias alternativas. ¿Qué te levantó ahí la Mira, intriga? yo creo que el camino en general menos pavimentado tiene un problema que es que justamente no tiene un recorrido fijo. Mm, Entonces, normalmente cuando pensamos, bueno, tiene que haber una solución mejor a esta solución que me presentaron en una carrera, en una materia mm, específica, tendemos a buscarla en los lugares más conocidos y eso no necesariamente es la conducta ideal. Lo que me sucedió a mí particularmente es que después de haber terminado medicina como carrera, me puse a estudiar también medicinas alternativas, homeopatía, medicina china, cada una de esas son varios años, para encontrarme con que Ah, fue un estudio fue un formal de estudio eso. formal, fue Ok. un estudio formal, con que no terminaban siendo la solución que yo esperaba que fuesen realmente, con que tienen un problema muy importante que es necesitan, está muy bien la idea del abordaje más individualizado, de entenderte a Sí, vos, de no estar sí. mirando tu creatinina o tu colesterol Mm. en sangre, nada más, pero no tenían los resultados que yo esperaba en términos terapéuticos, si querés. Es decir, a nivel A nivel, evidencia y a científica. nivel resultado también mm, con personas mano a mano en consultorio, si querés. A partir de ahí fui buscando o tratando de encontrar algún punto medio donde yo pudiese brindar este mismo abordaje individualizado, si querés, de sí. tratar de entender dónde están los desequilibrios, pero con algo más basado en evidencia, que fuera replicable, que le sirviera a todo el mundo, que pudiese usarse a escala, mm. etcétera. Pero llegaste a aplicarlo en el tratamiento cien por de ciento Sí, pacientes. sí, sí. ¿Cuál en particular? Mira, yo usé todas las herramientas que estudié en Sí. su momento, pasé bastante tiempo en Asia estudiando con maestros de Mm, Qigong, pensando que me iban a brindar una herramienta que fuese realmente útil o que fuese diferencial. La realidad es que no fue así. Si yo pudiera transmitirle a la gente, por ahí le parece muy interesante el concepto de meterse en una cueva con un maestro de Qigong, mm, y es más romántico de lo que realmente te brinda como herramienta a posteriori mm, para que vos puedas aplicar en tu vida cotidiana o para que puedas aplicar con pacientes en tu mm. consultorio, en tu tratamiento, etcétera. Y después de transitar todo eso, ¿se modificó tu concepto de lo que es salud y de lo que es enfermedad? Hoy, ¿cómo llegás a definir esos dos conceptos, ¿no? Porque Yo ahí sí hay diferencia, me Yo creo que imagino, ¿no? hay diferencias muy grandes ahí. Claramente entendemos, creo que la parte positiva de estas medicinas alternativas y esta visión alternativa de salud tiene que ver con entender la enfermedad en pasos un poco previos a lo que normalmente la medicina convencional nos lleva a aplicar Sí. básicamente, y que es un poco la diferencia que yo veía entre estar haciendo clínica en un sanatorio y estar haciendo homeopatía
en la práctica, pero termina un poco uniéndose en la visión de lo que se viene hoy en términos de medicina a futuro, que es un poco toda la parte de personalización y de lo que se va a empezar a hacer a nivel de prevención de salud. Es un poco ir entendiendo cómo realmente los problemas de salud no aparecen de un momento para el otro, sino que se van dando varios procesos en nuestro cuerpo que llevan a que eso suceda. Y hoy te diría que mi especialidad, que es longevidad, Sí. se empiezan a ver como un concepto que se llaman mecanismos de envejecimiento, lo que en inglés se llaman hallmarks of aging. Sí, te escuché en una de las entrevistas, Hallmarks of Aging. Exactamente. Y son procesos que suceden mucho antes de que aparezca una enfermedad cardiovascular, un cáncer, una demencia, mucho antes. Y nuestro abordaje hoy te diría que es un poco tratar de prevenir eso, tratar de moderar la actividad de esas situaciones, que es bien prevención, es más parecido al concepto de medicina alternativa, pero basado en evidencia Sí. y basado en la información de los mejores investigadores del mundo. No, claro, sí, sí, ahí está la gran diferencia. Decís personalización y la gente diría, bueno, pero yo cuando me atiendo con mi médico siempre estamos así uno a uno. ¿Eso no es personalización? Eso no es personalización porque las recomendaciones que vos tenés por ahí para, supongamos que alguien tiene el colesterol elevado, que alguien tiene X factor alterado de su cuerpo, tienen guías que están basadas en evidencia, están muy bien, pero que son pensadas para todo el mundo. Entonces nos empezamos a encontrar con evidencia que empieza a ser diferente. Te doy un ejemplo muy simple de prevención que todo el mundo puede Dale. aplicar. La cantidad de pasos por día que vos tenés que dar para estar Claro, sano. esta cosa de que son los 10.000. Entonces, si vos vas a tomar, por ejemplo, estudios en Estados Unidos, te Sí. dicen que el mejor beneficio cardiovascular sucede a los 12.000 y algo de pasos, Sí. o sea, deberías dar un poco más, Sí. y si tomás estudios en Japón te dicen 8.000, 8.300 Sí. pasos. ¿Dónde está la diferencia? Uno termina haciendo, esto vale para todo, vale para el colesterol, vale para cómo Claro. comer, vale para cualquier Sí. cosa. Entonces uno termina un poco confundido con respecto a qué es lo correcto, y ahí es donde uno entiende, bueno, la diferencia está en que estos dos grupos de personas, estos dos grupos de adultos donde se probaron las cosas eran diferentes Claro. y tienen requerimientos diferentes. Por ahí alguien con más sobrepeso necesita más pasos que alguien con menos sobrepeso, por ahí alguien con más riesgo cardiovascular necesita un poco más de ejercicio. A partir de ahí vamos entendiendo que existe esta capa de personalización que no tiene que ver con si yo estoy con vos uno a uno hablando de tu salud, Bien. sino con cómo las diferentes variables que hacen a tu salud interaccionan entre sí. Si vos me decís cómo se va a ver esto en el futuro, se va a ver con mecanismos que hoy básicamente Machine Learning y la inteligencia artificial nos permite hacer, que es entender cómo los diferentes elementos tuyos conllevan a una recomendación un poco más especializada para vos y que no es la misma que dicen las guías porque vos tenés ciertas características Claro. genéticas, ciertas características epigenéticas que van a hacer que este combo funcione mejor para vos. Entonces agarrarías tu planilla y no dirías, bueno, no, colesterol abajo de 220, presión entre tanto y tanto. Eso se puede hacer, pero pero- si lo queremos llevar al máximo nivel de optimización posible, que no es necesario, muchas veces a la gente le falta lo básico y no hace falta llegar a Sí. ese nivel, pero si lo queremos llevar a ese nivel es entender cuál es el riesgo genético de esa persona a nivel cardiovascular, cuáles son los diferentes problemas de otras capas, que hoy empezamos a entender. Se empieza a hablar de microbiota y la gente empieza a ver que eso Sí, tiene ahí- interacción. Ahora vamos a ir ahí, me Ningún problema. reinteresa. Eso tiene interacción con lo que vos deberías comer de manera ideal. Entonces, para darte un ejemplo más fácil de bajar a tierra para todos, el concepto de qué tengo que comer, de cuál es la dieta Sí. ideal para una persona, entendiendo que eso depende de tus valores de laboratorio. Si querés, personalizamos con tu análisis de sangre. Claro, no, bien. Personalizamos con tu microbiota. Es muchas características las que hacen que a vos te sirva algo que no le sirve a Alberto, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, en esa personalización hay mencionaste un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Un estudio de laboratorio. Ese es uno de los elementos, de las herramientas de las que te valés vos para armar este camino 100%. Te diría que hay dos líneas Ok. a futuro para la gente que quiere decir, bueno, Sí. ¿qué es lo que va a pasar de ahora en adelante en términos de salud? Va a haber dos líneas completamente diferentes. Una línea que ya la empezamos a ver, que tiene que ver con toda la gente que hace los estudios más complejos, más raros, más, si querés, a visión de algunos médicos actuales exagerada, Sí. pero que tiene que ver con que tienen los recursos como para hacerlo, para ir perfeccionando, entre comillas, sus resultados. Y otra que es un poco más mi línea y la línea de muchas personas que están tratando de llevar esto a escala para toda la gente que no tiene esos recursos,
que tiene que ver con cómo podemos hacer un sistema de personalización que no requiera cosas que son costosas como un análisis de sangre, una resonancia, un estudio genético. ¿Y cuáles serían esas A cosas? partir de data tuya podemos empezar a entender las recomendaciones y las tendencias. Por ejemplo, de cuánto te moves, podemos entender cuáles son tus riesgos metabólicos a futuro. Son muchos. La investigación se divide en estos dos caminos porque el juego es no todos podemos hacer este análisis. Bueno, ¿qué correlación existe con lo que todos tenemos a nivel de movimiento, a nivel de composición corporal, a nivel de, por ahí, el análisis clínico que todos tenemos guardado, que alguna vez nos pidió el Sí. médico? Todas estas cosas que son más simples y más fáciles de acceder para todo el mundo, son un poco más aproximadas, si querés, pero nos permiten llevar a escala esa personalización. Nos permiten entender, por ejemplo, con métodos muy simples en los que necesito una cinta métrica en casa sin agregar nada, una medición de la edad biológica, que es algo que en el pasado era muy raro de entender, y para quien no conoce lo que es la edad biológica, básicamente es, tenés que diferenciar la edad de tu pasaporte, de tu DNI, de tu Mi fecha de nacimiento, 54 de realmente cómo cuidaste a tu cuerpo y cuán envejecido o no está según cómo estuviste funcionando. No es lo mismo alguien que estuvo haciendo ejercicio toda su vida, que estuvo comiendo comiendo bien, sanamente, durmiendo bien, no etcétera, consumiendo alcohol, drogas. que una estrella de rock que se la pasaba en tour consumiendo sustancias ilícitas y no durmiendo. Esto que me decís así a simple vista suena que es más costo efectivo Sí, para un Estado, exactamente. pero depende mucho de un médico con un ojo que haga una gran lectura, o te No, vas a apoyar también en... afortunadamente no. Ah, ahí va. Afortunadamente está basado en guías y está probado en Ok, decenas de miles de personas. Entonces lo interesante de eso es que no es operador dependiente. Siempre todo lo que queremos mejorar de salud a claro. escala tiene ese problema. Está bien, entonces es costo efectivo en ambos sentidos. 100%. Hablaste de edad biológica. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo envejecen, empieza el proceso de envejecimiento. Y una cosa es lo que nosotros vemos, digo, bueno, yo tengo caras acá, me río y salieron estas cosas, bueno, otras cosas que no voy a contar. Pero a nivel celular está pasando algo 100. que yo no veo. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Creo que lo más interesante para todos los que hacemos longevidad tiene que ver un poco con entender qué está pasando y ver qué se puede hacer para mitigar eso. De la misma manera que hay cosas muy simples que todos podemos aplicar para ir mitigando eso, pero lo que vemos, o lo que hemos ido encontrando a lo largo del tiempo, es que existen mecanismos que suceden no solamente en los humanos, sino en animales también, Sí. que son los que un poco justifican el envejecimiento, que tienen características específicas. Si vos sabés que agravan, acelera el envejecimiento de esa persona o de ese animal. Si mejoran, frena el envejecimiento de esos animales. Si vos lo tratás, en general mitigás la aparición de enfermedades después. Entonces, un poco el juego de longevidad, que me parece muy interesante y que se correlaciona con estos mecanismos, no es vivir 200 años. Esa no es la idea. No, no. La idea es posponer la aparición de las enfermedades correlacionadas con envejecer todo lo posible. Aunque vivas 85 o 90 años, Sí, sí. que vos evites la aparición o pospongas la aparición de esas enfermedades todo lo posible. Calidad de vida. Calidad de vida sobre todo. Calidad de vida. Y eso lo que vemos es que está muy anclado a estos mecanismos de envejecimiento que tienen que ver con cómo nuestro organismo produce energía, con si se dañó o no se dañó nuestro ADN, con la epigenética, que es algo de lo que se habla cada vez más. ¿Cómo se daña el ADN? Y el ADN se daña, por ejemplo, cuando vos no tenés los mecanismos de reparación suficientes para ir reparándolo, o cuando vos estás constantemente generando nuevas células porque generaste daño, vas haciendo nuevas células, tus células madre van haciendo nuevas células, y eso lo que va haciendo es que se vayan acortando las partes finales del ADN, que llamamos telómeros, y son protectores. El ejemplo que siempre se da para eso es la parte plástica del final del cordón de una zapatilla, Ok. que funciona como Sí. para proteger que no se Que no se deshilache. deshilache y termina perdiéndose. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos replicando muchas células, se va acortando esa sección hasta el punto en donde se acortó tanto que se empieza a dañar ese ADN. La exposición a algunos tipos de radiación también daña el ADN, por eso a vos el dermatólogo te dice ponete protector si hay tanto nivel de radiación UV, porque eso va generando un poco más daño, específicamente en la piel, no tanto en el resto del cuerpo, del ADN de la zona. Entonces hay muchos mecanismos, la oxidación, hay muchos mecanismos que nos van dando ese pequeño daño del ADN que nos va llevando a más riesgo de enfermedades, a más riesgo de problemas de salud a futuro. Entonces, ¿el juego cuál es? El juego es frenar estos mecanismos, que van a suceder siempre, no van a suceder a todos,
pero tener estrategias para frenar cada uno de estos mecanismos de envejecimiento para evitar o por lo menos reducir un poco la velocidad a la cual se va acumulando ese daño. Hay una entropía, hay un daño que vamos generando todos los animales, las plantas, etc. Sí, sí. La vamos a generar Garantizado igual. que la muerte va a El llegar destino para es el todos. mismo, Sí, el sí. destino es el mismo. La respuesta es cómo Pero llegamos a el esa circunstancia. tránsito de ese, hacia ese destino es sumamente importante, el 100%. camino. Sobre todo el tramo final, ¿no? Y además hay un tema que tiene que ver con el hecho de cómo cada vez estamos viviendo más tiempo, es cada vez más relevante hacer este tipo de prevenciones para que tu segunda mitad o tu tercio Claro. final de la vida no esté modificado por estas enfermedades que son bastante, las tenemos bastante asociadas al envejecimiento. Sabemos que todos estos marcadores que nos llevan a envejecer son elementos que aumentan nuestro riesgo de tener hipertensión, de tener infartos, de tener diabetes, de tener tumores, de tener demencias. Entonces son todos factores que nos sirve ir modificando para empujar un poco más para adelante la aparición de esas enfermedades. Y eso, hay un momento límite para comenzar a pensar en eso. Paradójicamente no, al contrario. Al contrario, te diría que los estudios, cuando vos vas a... La gente quiere contenido más sensacionalista. En líneas generales le gusta el contenido que Sí. dice, esta pastilla va a frenar. Sí. Obviamente no funciona así la longevidad, pero lo que vemos es que muchos estudios que tienen que ver con un suplemento específico, muchas veces porque alguien de 60 tiene más daño que alguien de 20, Sí. dan más resultado en alguien En de el 60. de 60, claro. Eso es algo que podemos lograr nosotros por nuestra cuenta con buenos hábitos también. No hace falta usar herramientas de este estilo, realmente. ¿A qué te referís exactamente cuando decís suplementos? A sustancias que se estudian Sustancias. cada vez más. NAD está bastante de moda, AKG está bastante de moda. Para quien no las conoce, estas sustancias Sí, contanos. son sustancias que tienen la capacidad, por ejemplo, el NAD es una sustancia derivada de la vitamina B3 que es necesaria en nuestras fábricas de energía, que se llaman mitocondrias, para continuar produciendo energía. Entonces es algo que cae en su propia producción durante la vida. Y normalmente quien va reemplazando esa sustancia va haciendo que la caída sea menos intensa, si querés. Con los efectos que implicaría Claro, la más caída. energía significa, por ejemplo, que vos tengas más capacidad de reparar un tejido, más capacidad de arreglar una célula que estaba dañada en vez de que se destruya y tengas que producir otra. Son todos pequeñas ventajas que son menores, si querés. Yo creo que el efecto más importante y la moraleja de todo lo que tiene que ver con longevidad es que te diría el 85% del resultado se puede lograr con buena calidad de sueño, buena alimentación y buen ejercicio. Y no hace falta agregar mucho más. Y te agrego algo que me parece que va a ser cada vez más relevante, pero que es una apuesta mía a futuro, A ver. que es, hay unos nuevos mecanismos de envejecimiento, dentro de los cuales uno de ellos es el aislamiento psicosocial. Cómo estar separado del resto, estar solo, sentirnos solos más que estar solo Sí. físicamente, nos hace envejecer más rápidamente. Estás introduciendo el factor, bueno, social y emocional, ¿no? He leído, por ejemplo, muchos papers acerca de cómo la hipoacusia en adultos mayores trae Aísla. aislamiento y además deterioro cognitivo casi, ¿no? 100%. Directo, ¿no? El proceso tiene que ver con que vos vas limitando la cantidad de estímulos, entonces es lo mismo que un ejercicio muscular. Si vos Claro. no estás levantando la pesa, justificás menos para tu músculo tener ese tamaño. Sí, los que hemos tenido algún yeso sabemos cómo queda un músculo después de mucho tiempo de no usarlo, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Entonces el aislamiento también tiene su efecto sobre las células. Sobre las células y sobre la velocidad de aparición de enfermedades, que es Claro. algo que me parece, si queremos hacer una buena prevención a nivel de enfermedades de salud, es algo que tenemos que contemplar claramente. También promover Sí, la 100%. sociabilización. Si vos lo pensás, en la mayoría de las zonas que son un poco más polémicas, que se llaman zonas azules, Sí. que es donde la gente teóricamente vive más, hoy ya no es tan así, pero Hay dudas, ¿no? Hay dudas, hay después, dudas. después contame qué dudas hay al respecto. Contémosle primero qué son estas zonas Exactamente. azules, ¿no?
Cuando la gente empezó a estudiar longevidad y no teníamos toda la información que tenemos Sí. hoy, acordate que de la misma manera que la inteligencia artificial va a velocidades impresionantes, la evidencia científica también va avanzando muy rápido en el área de longevidad. Entonces, cuando no teníamos esa información, nos basábamos más en lo que hace la persona que vivió 100 años Claro. o lo que hacen en este pueblo donde hay más Más, personas de 100 sí. años. Y las zonas azules son eso, son básicamente zonas que teóricamente tenían mayor concentración de personas longevas. Sí. Y tenían una pauta, una serie de consejos que tienen que ver con la alimentación, con tener un propósito en la vida, que también es muy importante, y obviamente con lo social, que es lo que venimos Sí. hablando. Entonces son los denominadores comunes que teóricamente hacían que estas zonas fueran más Sí. longevas, que están muy bien. Aplicarlos realmente es algo que son buenos consejos generales de salud, y obviamente lo social es un elemento importante, y tenía mucho que ver en esos casos con cómo se trataba a la persona mayor en la zona. Claro. Si yo la tengo separada porque me molesta o si la tengo adentro de casa participando de las reuniones Sí, sí. sociales. Algo que las culturas orientales tienden Tienen más. a incorporar, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente. Pero después dijiste también había cierto mito al respecto. Hay un tipo de premios, la gente conoce el premio Nobel, pero hay un tipo de premios que es como una especie de antípoda Sí. que casi te diría que se dan de forma de comedia, Sí. que tiene que ver con ir a encontrar las cosas que parece que todo el mundo coincide en que son de una manera, pero que no son realmente así. Con desarmar ese mito, si querés, entre comillas. Y lo que sucedió es que hubo un estudio muy importante donde un investigador se puso a dedicarse específicamente a evaluar si estas zonas azules eran tan Eran así. efectivamente. Y se encontraba con que, por ejemplo, los pueblos de una isla de Japón que se llama Okinawa, donde Sí. la gente era más longeva, eran sitios que tenían todos sus registros civiles bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial, Ok. entonces habían perdido Sí, sí, sí. sus documentos de nacimiento. ¿Cuántos años tiene? Y Entonces, un poco se encontró con mucha evidencia en muchos sitios diferentes de esto mismo, correlacionado con el hecho de que cada vez la gente vive más y cada vez la gente vive más en ciudades porque tiene mejor atención médica. Entonces se fue cambiando ese balance de dónde la gente vivía más y quedó este aspecto más bucólico del pasado, soñador, de las zonas azules, un poco dejado de lado en pos de tomemos la evidencia y hagamos lo que realmente funciona. y que es lo que marca esa evidencia. Pero sí, de todas maneras, rescatamos esto de sociabilizar. 100%, los hábitos son buenos, socializar Sí. está muy bien, el gran consumo de frutas y verduras, por lo menos de Eso te bajo iba a índice preguntar, glucémico. a nivel alimentación, A algo, nivel de alimentación sí. hay consejos de esos, baja cantidad de consumo de carne animal, que hoy ya está un poco más en Sí. debate, hoy no está tan claro eso. Después una gran cantidad de movimiento durante el día, son varios factores, el sueño y el descanso como prioridad, son varios los factores que son consejos de salud genéricos, si querés, Sí. que todos sabemos que están bien. Todos sabemos que deberíamos dormir más, movernos más, comer un poco mejor y sobre todo tener un propósito que era el gran elemento de estas zonas azules, que un poco todos también lo vamos buscando. Con lo cual son buenos consejos, pero no son nada innovador ni especial en términos de que van a ser la clave para que uno viva más tiempo. Claro, sí, porque además vos me hablabas de Okinawa y yo de repente me imaginé un pueblito de la Puglia italiano y donde ves a las viejitas que caminan no sé cuántos kilómetros por día, llegan, agarran, están con los orequietes, charlan con las amigas, y también Eso sucede, es positivo, sí. ¿no? De hecho, en Cerdeña también hay una zona azul Bueno, justamente por esa razón. estamos ahí cerca, digo, se puede Sí, sí, sí. replicar, pero sí salvamos esos aspectos que me parece interesante 100%. para tener en cuenta. Viste que hay una conversación que estamos teniendo los que tenemos más de 50, esto de, che, ¿queremos envejecer solos o nos juntamos con otros a la hora de... y es algo que se está hablando, cosa que yo creo que en generaciones anteriores no era un tópico de conversación, ¿no? Bueno, es más positivo, es una buena decisión, es algo positivo. Si vamos a la evidencia, lo que indica eso es muy interesante porque hoy la gente cada vez se casa menos, Sí. pero todos los estudios de longevidad grandes, hay uno de seguimiento muy largo hecho en Harvard, muestran que las personas casadas viven más. Sí, Así que eso lo leí también. es Sí. muy interesante porque hay un poco
un aspecto más social en el que no me voy a meter porque no es mi área de por qué la gente va casándose cada vez menos, pero a la vez sabemos que el tener a alguien por el cual esforzarnos constantemente, por más que lleve a un conflicto moderado en el día a día, es algo que suele impactar positivamente en la expectativa de vida y que además hace un efecto que me parece que es muy interesante, que es la tendencia a cuidarnos más. Vos hablabas antes de los gatos fuera de cámara Sí. y hay un aspecto que me parece muy relevante, que es nosotros tendemos a cuidar, yo cuido mejor a mi perra de lo que puedo cuidarme a mí mismo. Entonces, esa tendencia es algo que si nosotros logramos replicar en nosotros mismos suele ser bastante positiva y suele suceder cuando estamos casados que tenemos a la otra persona que La nos cuida. mirada del Y que, otro y el y que nos cuidado. cuida. Sí, claro. Mira, no había pensado lo de los animales, es verdad, uno a veces está obsesionado con el darle el mejor alimento al animal, asegurarse de que, yo no tengo perros, pero de que el perro salga a pasear y camine sus cuadras, Claro, que además te ayuda sus al pasos. movimiento diario que tenés que hacer. Claro, pero a veces pensamos más en el animal que en uno. No, 100%. eso es verdad. En algún momento mencionaste al pasar el tema de la microbiota. Quiero volver ahí y decir, esto no es una moda, No es una no es moda. una moda. No es una moda. ¿Dónde Realmente, arrancó? ¿Y con quiénes? mira, yo creo que arranca a nivel de tendencia Sí. desde un punto de vista global, ya no para los especialistas, ya no para el Mm, gastroenterólogo, ya no para la persona que está atendiendo pacientes, cuando la gente empieza a ver que cada vez más tiene problemas digestivos, mm, conoce a personas con problemas mm. digestivos, se empieza a encontrar con algo que si vos recordás hace 20 años no sucedía. Si yo te pregunto hace 25 años a cuántas personas conocías con intestino irritable o que Sí, decían que tal alimento los sí. distendía, etcétera, te vas a O encontrar intolerancia a la lactosa o celiaquía. te vas a encontrar con que todos esos elementos eran mucho más Mm, raros, quizás por falta de sí. información, si querés, pero la realidad es que era información que era bastante más rara y nos empezamos a encontrar con muchos elementos que socavan esta diversidad que tenemos en la microbiota. Para quien no la conoce, Sí, a la ver, microbiota repasémoslo, por si es hay alguien que todavía no escuchó. es el conjunto de microorganismos que nosotros tenemos adentro. Se suele referir a la microbiota a nivel intestinal porque es donde tenemos más, Mm, pero realmente tenemos en muchos sitios. Entonces entenderla es importante porque tiene un gran impacto en nuestra salud general, si querés. Históricamente se hablaba de esta conexión entre los microorganismos de intestino y cerebro, se sí, hablaba de este el segundo segundo cerebro. cerebro, sí. Y lo que fuimos encontrando, lo que en realidad fue encontrando la evidencia, yo solo investigo y repito Mm, lo que los investigadores encontraron, tiene que ver con que hay muchas conexiones, con que nosotros tenemos esta microbiota de varios sitios, pero principalmente a nivel del sistema digestivo, conectándose con hueso, con grasa, con músculo, afectando al metabolismo de mm, todas estas zonas, afectando al de piel, que es algo que hoy ya es más sí, difundido, donde la gente sabe que tener acné tiene un cierto impacto. Entonces empezamos a entender estas conexiones de lo que hoy por lo menos son 9 áreas, ya no es más el segundo cerebro, sino son 9 áreas más que... diferentes, donde entendemos que estas bacterias, por un lado, necesitan alimentos que nosotros en general no le vamos dando, por eso vamos perdiendo diferentes familias de Las bacterias. buenas, las que necesitamos, no les estamos dando lo que En realidad, necesitan. Sí, nosotros tenemos muchas familias diferentes. sí, Buenas y malas es un concepto un poco más mm, complejo porque la que puede ser buena para vos, por ahí es mala porque está sobredesarrollada en una persona que tiene SIBO. Entonces, ok, empezar a entender eso es un poco la personalización que hablábamos al principio. perfecto. Es un equilibrio, pero todos tenemos más o menos la misma microbiota, ¿no? No aparecen en mí bacterias muy novedosas con respecto a la persona que tengo al lado. No, pero aparecen distintas, pensala como, Proporciones. sí, como Ok, columnas de diferentes alturas bien. que van a hacer que sea un perfil muy tuyo específico y que no sea Está replicable. bien. Y cuando vos mirás el gráfico, te das Se cuenta ve esa cuáles diferencia. están más altas, cuáles Y están además que caídas. mucho depende de tus hábitos ahí. Hay experimentos hechos con gemelos Claro. donde genéticamente tienen todas las condiciones Sí, dadas para tener exactamente lo mismo y te vas dando cuenta de que a medida que van creciendo, los perfiles de esa microbiota van sí. cambiando. Por eso es relevante porque los va haciendo propensos a diferentes tipos de problemáticas. Ahí es donde va Mm, contribuyendo el desequilibrio de esta microbiota que depende un poco de cómo comamos, pero no es solo, se hace mucho hincapié en la comida y no es solo hincapié en la comida. Nuestro ok. nivel de estrés
modifica las bacterias que nosotros podemos desarrollar en el sistema Está bien, digestivo. entonces estas bacterias son afectadas y se alimentan no solo de alimento literal. Y si vos le das El- una mala condición de vida, Sí. van desapareciendo, básicamente. Bueno, porque ¿qué genera el estrés en el cuerpo a nivel sustancias? A nivel sustancias te puede disminuir la cantidad de oxígeno que tenés disponible en ¿Eh? ciertas zonas, puede aumentar la cantidad de bacterias que se desarrollan, que compiten por estas a nivel del mismo territorio. Obviamente eso te puede llevar a tener peores conductas alimenticias para compensar el estrés, que terminen socavando el desarrollo de las buenas y favoreciendo el desarrollo de las que te van a llevar más a problemas de salud. Y eso va dando como conjunción más inflamación y más de algo que se habla cada vez más dentro de la microbiota, que es la permeabilidad intestinal, básicamente. Que es algo momentáneo, es algo que la gente no tiene todo el tiempo, pero que básicamente implica que vos no controles tu barrera y que permitas el acceso a sangre a sustancias que no deberían estar accediendo. Por eso el concepto de permeabilidad. Exactamente. Tienen acceso directo a algo que no deberían poder acceder, que normalmente no debería permitir el pasaje de sustancias producidas por esas bacterias que terminan siendo más inflamatorias, más dañinas. Y también puede suceder al revés. Vos también puedes tener la microbiota súper bien equilibrada, Sí. producir que estas bacterias, en recompensa a ese buen equilibrio, produzcan una sustancia. Acordate que hoy a las bacterias que la gente toma para tratar de reponer la flora se llama probiótico. Sí. Bueno, las bacterias también pueden producir, cuando están bien, una sustancia que llamamos postbiótico, que es justamente la que viene posteriormente, Sí. que son muy beneficiosas para varias cosas en realidad, para nuestros diferentes tejidos, estos que tenían conexión a nivel cerebral, a nivel de piel, a nivel de todas esas zonas, modificando cómo tu cuerpo funciona en esas zonas, por más que no llegue la bacteria, llega la sustancia que Perfecto. produjo. Entonces, realmente tienen la capacidad para influir en mucha de nuestra salud, y la manera de entender eso de acá en adelante es llevarlo un poco a un nivel de personalización para entender, si vos me decís qué va a pasar en 20 años, vamos a tener alguna manera de entender cuál es tu desequilibrio y repararlo específicamente. Me lo contás así, digo, le dediqué tanto tiempo al conocimiento de mi cabeza con el psicoanálisis que de repente es una cuenta pendiente conocer mi microbiota. 100% es algo que va a ser más común. Nos falta hoy la solución para hacerlo más rápido y a escala. Son los problemas que ¿Cómo tenemos. se está haciendo hoy? Hoy se hace a través de muestras de materia fecal con secuenciación Sí. genética que tienen su riesgo, digamos. Porque alguien tiene que determinar qué significa esta secuencia Sí. en problemas de salud para vos. Y esa conexión no siempre es perfecta. Entonces, Ok. la recomendación para vos, si bien la información está, la recomendación podría no ser tan correcta porque nos falta la evidencia de que estas dos cosas se conecten entre sí. Y mientras tanto, ¿qué se está haciendo? ¿Un prueba y Sí, error un prueba y error. con el seguimiento de un médico? Es decir, encontramos esto, creemos que es por acá, vayamos probando. Eso es lo que se hace exactamente, y de acá en adelante te diría que a escala para todo el mundo, para el que Sí. no puede hacerse ese análisis, por ejemplo, y tiene problemas digestivos, hay una versión un poco más simplista que estamos tratando de darle la vuelta como para que sea escalable a todo el mundo, que es entender qué tipo de alimentos y qué tipo de sustancias generan problemas con cada una de estas familias para entender de una manera más práctica y sin tener que gastar un peso qué puedo tener yo en desequilibrio y hacer la prueba y error sin el estudio, que es un poco más aproximada, Claro. sinceramente. ¿Y este estudio es costoso Sí, hoy sí, por sí, hoy? sí. Sí. Y son cosas que en Argentina todavía recién están empezando, con lo Ay. cual no es el abordaje más lógico para empezar. No, y menos a nivel, menos para escalar, ¿no? Obviamente. Cuando decís es algo caro, ¿qué costo puede tener? No sabría decirte acá, pero es algo que siempre rondaba los $300 afuera. Pero el Claro. problema era que cuando se hacían estudios de este tipo de cosas requerían después probióticos personalizados para vos. Claro. Entonces ya le agregás el costo ahí. Eso más la generación Sí, sí, sí. del probiótico Por medio eso, tailor-made, ¿no? sí, A tailor-made. medida. Hecho para tus desequilibrios, y sinceramente no es la recomendación porque nos falta resolver esto a escala. Para mí la recomendación obviamente es cómo podemos incorporar las sustancias que nuestra microbiota necesita para no perderlas de manera más Claro, lógica en la hacerlo alimentación. previo. Si me decís a mí qué solución, yo me oriento más a prevención por longevidad. Sí. Entonces, si me decís qué recomiendo, y la verdad que nosotros estamos construyendo dentro de una app que hicimos
un sistema donde vos le sacás una foto a la comida y vas a tener un score específico que te indica cuán bueno es para tu microbiota. Entonces ir entendiendo Espectacular. cómo cambiarlo de una manera mucho más simplista y costo efectiva. Sí, más fácil de comprender para el paciente, ¿no? Sí, Que porque supongo que tiene que al final tomar riendas de su tratamiento, 100%, a ver, tiene que hacerse ¿no? responsable de su Porque propia salud, pero creo que hay un problema acá que tiene que ver con la hiperoptimización, mm, que va a generar problemas a futuro, pero la gente no quiere estar pendiente de esos datos. Entonces, un poco nuestra lógica fue cómo creamos un acompañamiento para vos sí, que no te diga nada, que no te estrese, que no te esté tocando la puerta diciendo tenés que hacer tal el cosa, pájaro carpintero, sí. que no te obsesione, que no haga Mm, todas esas cosas, pero que de manera silenciosa te indique algo para que cuando vos estás un poco más motivado, con un poco más de mm, ganas, hacer un poco más de cambio, etcétera, ahora, lo puedas hacer. Y además hay un efecto que me parece que es muy interesante, que es nosotros tratamos de hacer la prevención con el equipo desde un lugar que sea sostenible en el tiempo, que es el mm, elemento en longevidad, las cosas que hagas las tenés que hacer el resto de tu vida para claro, que te rindan no soluciones. es un rato. Entonces, lo que pensamos mucho fue cómo podemos hacer para que si vos comes un plato y el plato ese no es tan saludable para tu microbiota o para Mm, lo que fuere, por la razón que fuere, que vos puedas tener un botón donde le preguntás a una AI que construimos con, sí, con contenido de salud, cómo mejorarlo. Para que no tengas que cambiar todo. Viste que los hábitos no se cambian reemplazando uno completamente por otro. sí, Entonces es esa mejoría de 1% de comí un salmón con papas. Bueno, la próxima vez cambialo por boniato, que te va a sí, impactar. sí, Son pasos progresivos que te puede dar muy fácil, que apuntan un poco a que la gente puede ir haciendo las cosas mejor independientemente de si empieza en un lugar muy malo de salud o si ya conoce del tema de alimentación. claro. Claro, estoy viendo que en todo esto la inteligencia artificial va a tener ya está teniendo un impacto importante y beneficioso a la hora de poder escalar esto, ¿no? Sí, la realidad es que necesitamos inteligencia artificial como para poder escalar con ese nivel de Mm, complejidad. Eh, la inteligencia es una herramienta, sí, tiene sus sí, lados sí, malos, como hay estafas hechas con inteligencia artificial por todo el tiempo, supuesto, sí. por todos lados, también hay maneras muy, muy positivas de sacarle el máximo jugo posible y de tener a un, si querés, nutricionista de bolsillo que te esté indicando cómo mejorar estas cosas cuando vos tenés ganas de mejorarlas o que te sirva para, no sé, como se usa hoy en diagnóstico por imágenes para detectar ciertas imágenes que podrían Claro, ser más problemáticas. sí, sí. Entonces, realmente En diagnóstico por imágenes ha tenido un impacto bueno, enorme, y se ¿no? viene, si querés a futuro, se viene un modelo nuevo de interpretación de análisis de laboratorio para Sí. vos, donde ya no va a ser tanto si tenés el colesterol elevado, si tenés la insulina tal Mm, o si tenés la mm. glucemia tal, sino un método de básicamente unir todos estos valores para entender, Cruzarlos, claro, cómo se cruzan entre cómo sí interactúan. y cuál es el de mayor relevancia para vos en este Mm, momento. Para que cuando alguien cree recomendaciones para vos, la solución no sea tenés que bajar este número y que se desalineen todas otras no, cosas porque claro. vos, sino crear un mecanismo, una heurística, un sistema que cruce toda esta información de una manera que te dé soluciones bien personalizadas para vos, entendiendo la prioridad y entendiendo cómo diferentes elementos de todas estas variables influyen al otro. Pues un juego de palancas donde vos movés una y Y varias más se todo movieron. se puede modificar para bien o mal, Ujú. ¿no? ¿Vos seguís teniendo encuentros con pacientes? No te dedicás solo a difundir y divulgar. Muy esporádicamente te Sí. diría que mi abordaje está mucho más Hoy dedicado a investigación. a investigación. De hecho, estamos trabajando con un equipo para a futuro poder llevar este Poder. tipo de sistema de laboratorio a escala, que me parece que es lo más avanzado que existe hoy de acá a largo plazo, como para brindar un buen sistema de prevención a escala, ¿no? Como Mm. poder llevarlo a nivel masivo, pero Pero de todas maneras te podés visualizar cómo va a ser ese encuentro con el paciente sí, sí, del sí. futuro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo imaginás? Lo imagino sacándole mucha carga de trabajo al médico, Mm, dándole mucho más lugar a la relación médico-paciente y que la mm, parte de evaluación numérica, de evaluación de data, sea automatizada por algo que claramente lo hace mejor que nosotros, o si no lo hace hoy mejor que nosotros, lo claro, va a hacer en 2 años mejor que sí, nosotros. sí, es Y cuestión de tiempo nomás, sí, ¿no? y darle la posibilidad al médico de tener una consulta que sea
mucho más relacionada con entender lo que le pasa a la otra persona y abordar de una manera más completa la problemática. Creo que va a ser positivo para ambas partes. Va a ser positivo para el paciente porque va a tener una mejor data con la cual trabajar. Después uno lo tiene que llevar a la práctica y puede llevarlo a Sí, la sí, práctica o no sí. llevarlo a la práctica. Pero va a tener una mejor data y le ahorra mucho tiempo al médico que muchas veces le tiene que explicar algo al paciente y esa parte toma tiempo, es difícil de hacer y muchas veces no termina siendo del todo clara por los tiempos, por las prepagas, por las obras sociales, Sí, sí. incluso en la atención privada pasa lo mismo. Entonces estamos limitados, podemos aprovechar lo mejor de esas herramientas como para ir reduciendo los obstáculos. Entonces, un médico con más tiempo Sí, para dedicarse a otro aspecto, y ¿no? espero que con una consulta más satisfactoria para él también, Sí, obviamente. total, para los dos lados, ¿no? Podés con IA. Podés con KPMG. Estamos hablando de un avance así increíble en un millón de aspectos de la medicina y aún para el público en general, para la gente en general, enfermedades como el cáncer siguen siendo el gran monstruo, el gran cuco. Si bien los médicos hablan de que cada vez más es una enfermedad crónica, ¿no? Y en la calidad y la expectativa de vida en muchos casos aumenta, sigue siendo un gran monstruo oscuro, ¿no? Es un gran monstruo. Hay dos elementos que son muy relevantes del cáncer per se, que es una familia tan heterogénea de Mm, enfermedades realmente, en donde las problemáticas, las soluciones, los sí, riesgos, la mortalidad son tan diferentes entre sí que es muy complejo de abordar como un un solo tema. solo. Y el otro es, hace poco hablaba con un investigador de Stanford muy conocido, con Sí, mucha trayectoria, y él me contaba que el mecanismo, ellos trataron de desarrollar un mecanismo que pudiese em, hacer algún tipo de predicción de riesgo de tumores. Vos mm, podés tener una predicción de riesgo cardiovascular muy fácil. sí, Hay muchas cosas, tu colesterol, tu insulina, tu sobrepeso, sobrepeso, hay muchas cosas que factorizan esa prevención sí, y te dicen, mira, tenés tanto riesgo. sí. Con cáncer les pasaba que no lograban encontrar algo que realmente les pudiese predecir de manera significativa Sí, estadísticamente, ni aún con todos los indicadores ni aún con los tumorales. Sí. indicadores. Ni Mm, aún con los indicadores. mm, Entonces, es algo muy interesante porque es un conjunto de enfermedades muy difícil de abordar mm. desde un punto de vista, por lo menos de investigación. ¿Y vos te imaginás que todo este trabajo que estás haciendo vos en investigación a futuro puede llegar a tener un impacto en ese tipo de enfermedades? Yo creo que lo que estamos haciendo ayuda a que la gente tenga mejores hábitos y de una Mm, manera muy indirecta podría va a llegar a darle hacerlo. sí, Te digo el podría porque nunca tenemos no, la posibilidad de decir podés prevenirlo haciendo X cosa. Yo siempre trato de ser objetivo y sobre todo con la alimentación, donde hay tanto sí, sensacionalismo dando mm, vueltas, ayudar a la gente a pensar por sí misma y a entender que no hay ninguna solución que sea perfecta. Todas las soluciones que usemos, si son más escalables, más simples y todos son más claro, aproximadas, claro. si son más perfectas, son difíciles de sostener en el tiempo porque son Mm. costosas. Entonces, muchas veces nos pasa que todas estas herramientas tienen sus pros y sus contras, pero de a poco haciendo las cosas bien, un poco sabemos en la práctica que podemos reducir ese riesgo. Está bien, está bueno lo que dijiste, que las fake news también llegaron al mundo de la alimentación y Sí, y de la medicina, ¿no? sí, sí. De todo antes, después tengo un cuestionario para hacerte, pero antes de terminar, ¿cambió tu concepto de salud y enfermedad después de haber transitado las medicinas alternativas? Hay algo con lo que te quedaste que dijiste, esto me sirve para hoy y para el futuro"? Mira, sigue cambiando todavía mi concepto de salud y Mm, enfermedad, sinceramente. Creo que lo más importante del recorrido de medicinas alternativas en cuanto a entender la enfermedad y la salud tiene que ver con entender la multiplicidad de variables que afectan a nuestra mm, salud. Creo que la gran enseñanza en su momento para mí fue esa, fue entender que hay un conjunto de diferentes elementos. A esta altura te diría que ni siquiera conocemos todos, simplemente claro. podemos decir que existen varios que afectan a nuestro nivel de salud, por un lado, que entender o abordar todos es extremadamente difícil, Mm, porque realmente llevar a la práctica todo lo que tenemos que hacer para reparar algo, no importa si es sí, sí, alopecia sí. o si es
hipertensión, es un titán lo que tenemos que abordar, es realmente muy complejo y creo que un poco fue, volviendo al punto cero, si querés, fue, bueno, volvamos a las bases y hagamos las cosas que sabemos que están bien desde un punto de vista de evidencia, comamos la cantidad que tenemos que comer, comamos la cantidad de proteínas que tenemos que comer, asegurémonos de no tener déficits nutricionales. Un poco lo que nos fue haciendo a mí y a todo el equipo fue permitiéndonos entender que hay variables que podemos tratar de ayudar a que la gente aplique y que son más relevantes que estar pensando en esa cosa ultra avanzada que suena bien, pero que es difícil después a escala de bajar. Entonces nos sucedía, de la misma manera que hay laboratorios que a futuro te van a ir dando toda esta Sí. información, nos sucedía que la mayoría de la gente no puede hacer eso, entonces teníamos de alguna manera la obligación moral, sobre todo cuando fue creciendo la cantidad de audiencia, de crear herramientas que nosotros queremos que existan. Herramientas que sabemos que son necesarias. Por eso una de las cosas que para mí era clave dentro de lo que tiene que ver con prevención de enfermedades era que de alguna manera vos puedas, ahora lo puedes hacer vos, pero detectando lo que vos comés con una foto sin tener que ir a pincharte análisis de sangre, detectar de una manera aproximada si vos estás haciendo un déficit de una sustancia, de vitamina D, de magnesio, de lo que fuere, o no, para entender cómo modificar esa alimentación, cómo optimizar esa alimentación, o que vos tengas, que vos puedas compensar lo más básico del mundo, que tiene que ver con comer la cantidad correcta, la cantidad de macros, que es proteínas, grasas, Sí. etcétera, correctas, y que no te falte alguno de estos nutrientes esenciales, porque sabemos sin duda que son cosas que nos llevan a problemas de salud a futuro. Entonces un poco volvimos al punto cero y dijimos, bueno, vamos a hacer prevención, vamos a llevar la escala a todo el mundo de prevención, de salud, que va un poco por ese concepto de, bueno, hay muchas variables, son inabarcables, empecemos por las que todo el mundo, de una manera, cuando quiera, puede sostener. Te voy a hacer estas preguntas que quiero saber. ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud? Disciplina. Definitivamente, Hoy así. disciplina. ¿Qué rasgo de tu personalidad te enorgullece? No sé si diría me enorgullece, pero me hizo bastante la diferencia siempre ser extremadamente curioso para estar buscando una solución y no sentarme y quedarme quieto una vez que había encontrado algo que parecía servir. Lo opuesto así del conformismo. ¿Qué parte de tu infancia volverías a vivir? No volvería a vivir mi infancia, sinceramente. Definitivamente. ¿Qué canción te emociona? Puede ser una o varias, un género. Nessun Dorma de Turandot. Uf, sí. Un paisaje de la Argentina que siempre llevas con vos. Las sierras de Balcarce. La Sierra de Volcán. Un libro o una película que te marcó. No sé si te diría que hay un libro per se. Eh, Te diría que si tengo que elegirte el libro como elemento, El Señor de los Anillos. Tolkien. ¿Qué te da bronca con facilidad? Me da bronca con facilidad que las personas de alrededor, sabiendo lo que tienen que hacer para hacer prevención, no lo hagan y vea un poco el relato a futuro, entendiendo lo que entiendo hoy de cuál es la consecuencia. Ese te diría que es el lugar, no está en las películas, pero si leíste La Ilíada y la Odisea, Paris y Héctor tienen una hermana que está castigada por conocer el futuro, pero que nadie le crea. Así que, porque en un momento Apolo quería ser su pareja y ella lo rechaza, así que ella entiende un poco cuál es la consecuencia de algo, pero nadie le cree. Bueno, con salud y prevención y longevidad pasa un poco eso, que es saber cuál es la consecuencia de un familiar, de un ser querido que continúe con esa trayectoria y sin embargo no poder hacer nada para modificarla. Sí, bronca y dolor, ¿no? Supongo, impotencia. ¿Qué te hace reír con ganas, así, sin culpa? Eh, Me hace reír mi perra y mi esposa cuando hacen bobadas. ¿Qué hacen? Se dedican a bailar, fingen que bailan una canción. Me muero. ¿Cómo es la parra? No, en general se divierten haciendo eso y empiezan a saltar bailando. ¿Con quién te gustaría tener una última charla y por qué?
última charla en la vida. Mm. O recuperar una charla que quedó pendiente con alguien, también puede ir por ahí. No, te diría más personajes de la historia a los Ok. cuales hubiera querido, así como misterios de la historia que Mm. hubiera querido saber. Eh, Hubiera querido saber, hubiera querido estar ahí cuando el Papa le habla a Atila el Uno y hace que decida volver de media vuelta y se vaya de Italia. Es un gran misterio de la historia que me hubiera gustado ¿Qué, develar. qué le dijo ahí? ¿Qué te gustaría que digan de vos dentro de 100 años? Que hizo todo lo posible por dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos.